con mi hermana la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Con mi hermana la familia. ¡Qué hogar feliz! ¡Qué hogar feliz! Hola amiguitos, gracias por acompañarnos. Bienvenidos al estudio de la lección número 4, que se titula Los ojos vendados. El versículo para memorizar dice: Dios por su poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Es tiempo de orar. Juntemos nuestras manos hoy en oración a ti, con reverencia y fervor, pensando solo en ti. Amén. Querido y buen Dios que estás en las alturas de los cielos, santificado y glorificado sea su nombre. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de estudiar su santa palabra a través de esta lección. Por favor, Señor, acompáñenos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios te conceda siempre lo que has pedido. El mensaje de la lección es: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Cuando la esperanza se une a la fe, no podemos evitar hablar a los demás de eso que llevamos en el corazón. Qué fin de semana tan duro para los discípulos. Jesús había sido llevado preso, había sido juzgado injustamente y condenado a muerte. Unas mujeres habían visto ángeles. María Magdalena había visto al mismo Jesús después de muerto. Demasiadas cosas demasiado difíciles de entender. El día de la resurrección, 2 discípulos de Jesús se fueron de Jerusalén hacia el atardecer para regresar a Emaús, donde vivían. La pequeña ciudad de Emaús no estaba muy lejos de Jerusalén. Mientras se dirigían a casa, un extraño se les unió en el camino, pero ellos seguían hablando de la tristeza y la decepción que sentían por causa de la muerte de Jesús. Toda su atención se centraba en lo que acababa de suceder aquel fin de semana. Cuando leemos esta historia que se encuentra en Lucas capítulo 24, versículos del 13 al 33, sabemos que el extraño que le salió al paso era Jesús, y nos sorprende saber que no lo reconocieron. Aquellos 2 discípulos estaban tan tristes que no se dieron cuenta de que era el mismo Jesús el que caminaba a su lado. Jesús deseaba consolarlos para que se dejaran de sentirse tan tristes. Deseaba que ellos pudieran comprender que lo que había sucedido era lo que decían las Escrituras que sucedería. Jesús había venido para consolar a los tristes, y ellos estaban realmente tristes. Por eso les preguntó: ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Lucas capítulo 24, versículo 17. Ellos se detuvieron tristes y le hablaron del Maestro Jesús de Nazaret. Le dijeron que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y las autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Le dijeron que ellos habían tenido la esperanza de que Jesús sería el libertador, pero ya hacía 3 días que había muerto, por lo que habían perdido toda esperanza. Lucas capítulo 24, versículos del 19 al 21. Evidentemente aquellos 2 discípulos habían olvidado las palabras de Jesús
en las que predecía su sufrimiento, su muerte y su resurrección. Así que Jesús se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Versículo 27. Jesús quería devolverles la fe, pero una fe basada en las Sagradas Escrituras. Por eso les citó textos del Antiguo Testamento que hablaban de él como Mesías. En esta ocasión, Jesús no hizo ningún milagro para ganarse la fe de ellos. Simplemente les habló de las profecías que claramente se estaban cumpliendo. Jesús les demostró que sus expectativas sobre el Mesías como un gran rey terrenal no estaban en armonía con las enseñanzas de las Escrituras. Les hizo ver que el Mesías debía morir para redimir a los pecadores que se arrepintieran de sus pecados. Mediante su ejemplo, Jesús despertó en sus discípulos el deseo de estudiar la palabra de Dios y de compartir con los demás la gran noticia de su resurrección. Al llegar a Emaús, los dos discípulos invitaron a Jesús a que se quedara con ellos a cenar, porque ya estaba siendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Lucas capítulo 24, versículo 29. Cuando estaban a punto de cenar, Jesús tomó el pan en sus manos y bendijo la comida, y los discípulos lo reconocieron. Entonces se fijaron en las heridas de sus manos y ya se iban a echar a los pies de él para adorarlo, cuando Jesús desapareció de su vista. Mirando asombrados el lugar donde Jesús había estado, comentaron: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Lucas capítulo 24, versículo 32. Con gran entusiasmo y emoción dejaron la comida sin probar y volvieron a Jerusalén para compartir aquella experiencia con los demás discípulos. Ya no estaban tristes, ya no estaban decepcionados, habían dejado de llorar y salieron corriendo a dar el mensaje más maravilloso que ha recibido nuestro mundo, el mensaje de esperanza. Podemos aprender mucho de la experiencia del camino de Emaús. Dios quiere que nos centremos en Jesús y no en las cosas que nos decepcionan o nos ponen tristes. Si lo miramos siempre a Él, nos consolará, nos dará confianza y fe. Con esa esperanza renovada, iremos a compartir las buenas nuevas de la salvación. Recordemos el versículo para memorizar. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. El mensaje de la lección es: Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para conocer a Jesús como nuestro Salvador. Realicemos la actividad de hoy domingo. Lee Lucas capítulo 24 versículos del 13 al 14 y la historia de esta semana titulada Los ojos velados. Además, memoriza el versículo, luego escríbelo en tus propias palabras y agradece a Dios por algo que hayas aprendido de Él. Cantemos la alabanza, Cristo ha resucitado. Es tiempo de orar. Querido y buen Dios, gracias por el privilegio que nos ha dado de ver la luz de este nuevo día y gracias por sus enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén. Jesús y yo te amamos.